Resolvemos la actividad de propuesta de la moda de datos agrupados. Primeramente vamos a ver la definición de la moda. Nos dice que la moda es el valor de la observación que aparece con más frecuencia. En una distribución de frecuencia de datos agrupados, la moda es la marca del intervalo de clase que contiene la mayor frecuencia. Es decir, de que la moda viene a ser la mayor cantidad de veces que se repite en una distribución de datos. Y acá tenemos nuestra fórmula para determinar la moda. Entonces acá tenemos MO, que es la abreviatura de la moda. Entonces la moda es igual a LI más de 1 sobre de 1 más de 2 por C, en donde LI viene a ser el límite inferior del intervalo de clase en donde se encuentra la moda. D1 es la diferencia entre la frecuencia absoluta en donde se encuentra la moda con la frecuencia absoluta anterior, y D2 viene a ser la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo en donde se encuentra la moda con la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, y la C viene a ser el tamaño o la amplitud de cada uno de los intervalos. Nuestra primera actividad dice: la siguiente tabla registra los puntajes obtenidos por 35 alumnos en el área de matemática de un colegio del año 2019. Vamos a utilizar la tabla para calcular la moda. Acá en nuestra primera columna tenemos la variable que viene a ser el puntaje, en donde el primer intervalo de clase es de 0 a 10. Tenemos 4 alumnos que obtuvieron esa calificación o ese puntaje. En el segundo intervalo tenemos de 10 a 20, es decir, de que tenemos 10 alumnos que obtuvieron ese puntaje. Tercer intervalo tenemos de 20 a 30, es decir, de que 15 alumnos obtuvieron ese puntaje, y de 30 a 40, 4 alumnos obtuvieron ese puntaje, y el quinto intervalo es de 40 a 50, que obtuvieron 2 alumnos ese puntaje. Y nuestra cantidad total de datos es de 35 alumnos. La marca de clase se determina sumando el límite inferior con el límite superior y luego se divide con 2. Es decir, 0 más 10 va a ser 10 dividido 2 es 5. Y se repite el mismo procedimiento para cada intervalo. Es decir, 10 más 20 dividido 2, 15. 20 más 30 dividido 2, 25. 30 más 40 dividido 2, 35. Y 40 más 50 es 45. Y luego tenemos nuestra frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada viene a ser la suma sucesiva de la frecuencia absoluta. Entonces nuestra primera frecuencia absoluta es 4. Para la siguiente frecuencia acumulada se suma 10 más 4, 14. Para el siguiente 15 más 14, 29. Para el siguiente 4 más 29, 33. Y para el siguiente 2 más 33 es 35. Ahora vamos a determinar nuestra moda. Acá tenemos nuestra fórmula de la moda, que es igual al límite inferior más diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2 por el tamaño de cada intervalo. Entonces vamos a sacar primero los datos. ¿Cuál es el indicador en donde está ubicado nuestra moda? Siempre tenemos que buscar dentro de nuestra frecuencia absoluta el mayor número, es decir, la cantidad mayor, y eso viene a ser o va a representar en dónde está ubicado mi moda. En este caso, en el primer intervalo tengo 4, segundo intervalo 10, tercer intervalo 15, cuarto intervalo 4, quinto intervalo 2. Por lo tanto, en el tercer intervalo yo tengo la mayor frecuencia absoluta, es decir, de 15, que decir de que en este tercer intervalo se encuentra mi moda, que decir de que de este intervalo yo voy a extraer los datos para determinar la moda. Por lo tanto, vamos a determinar. Entonces, ¿qué es lo que necesito primero? Necesito primero nuestro límite inferior. Entonces, siempre de este tercer intervalo. Nuestro límite inferior en este caso es el 20. Este viene a ser nuestro límite inferior. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos la diferencia 1. Y la diferencia 1 se obtiene
de la frecuencia absoluta en donde se encuentra mi moda menos la frecuencia anterior. Entonces ese va a ser diferencia 1. Y la diferencia 2 va a ser la frecuencia absoluta en donde se encuentra mi moda menos la frecuencia absoluta siguiente. Y esa es mi diferencia 2. Y C, que es el tamaño o la amplitud de cada intervalo, se obtiene haciendo la diferencia con el límite superior menos límite inferior más 1, o contando cuántos valores tenemos entre 20 y 30. Entonces nuestro límite inferior en este caso es 20, nuestra diferencia 1 va a ser 15 menos 10 va a ser igual a 5, nuestra diferencia 2 va a ser 15 menos 4 es igual a 11, y C, que viene a ser el tamaño o amplitud, va a ser límite superior 30 menos límite inferior 20 más 1, que en este caso me va a dar igual a 11. Y luego vamos a realizar la suma entre la diferencia 1 con la diferencia 2. Entonces de 1 más de 2 va a ser igual. De 1 es 5 más de 2 es 11 igual a 16. Y reemplazamos nuestra fórmula. Entonces acá me dice moda igual. Límite inferior es 20 más D1 es 5 sobre la suma entre D1 con D2 es 16 por C, que es 11. Resolviendo primero lo que tengo, la división y la multiplicación. Es decir, en la calculadora voy a resolver primero lo que tengo. Entonces va a ser 5 dividido 16 igual por 11. Y ahí voy a tener 3,43. Puedo redondear a 3,44. Entonces vendría a ser 3,44. Sumando 20 más 3,44 me va a dar 23,44. Vamos a utilizar números enteros, es decir, redondeando este valor. Entonces el 23,44 está más próximo que 23 que 24. Por lo tanto, mi moda va a ser igual a 23. Entonces, ¿qué es lo que representa este 23? Quiere decir de que este 23 viene a ser el puntaje con mayor frecuencia, es decir, de que el puntaje que se obtuvo más veces. Eso representa el número 23, que viene a ser mi moda. El siguiente ejercicio, ejercicio número 2, dice fallecimiento por grupo de edades menores de 50 años en la ciudad de Cacupé, primer semestre del año 2020. Nos pide calcular e interpretar la moda. En nuestra primera columna tenemos el intervalo de clase, que es edad. En la segunda columna tenemos nuestra marca de clase. La marca de clase viene a ser un valor medio entre cada intervalo, es decir, 0 más 4 dividido 2 me va a dar 2. El siguiente, 5 más 9, 14 dividido 2 es 7. Y así sucesivamente se repite el mismo procedimiento para obtener la marca de clase de cada intervalo. En la tercera columna tenemos el fallecimiento, que viene a ser nuestra frecuencia absoluta. Y en el siguiente columna, o en la última columna, tenemos nuestra frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada es la suma sucesiva de la frecuencia absoluta. Es decir, primera frecuencia absoluta es 10, el siguiente es 20 más 10, 30, 50 más 30, 80, 70 más 80, 150, 20 más 150, 170, 10 más 170, 180, 40 más 180, 220, 50 más 220, 270, 20 más 270, 290 y 60 más 290 es 350. Acá tenemos nuestra cantidad total de datos, en este caso es 350. Vamos a determinar la moda. Entonces, el indicador en donde está ubicado la moda se encuentra dentro de mi frecuencia absoluta. Voy a buscar cuál es el número mayor. En este caso es el número 70, por lo tanto en este intervalo se encuentra mi moda.
Por lo tanto, de este intervalo voy a extraer los datos para determinar la moda. Entonces, necesitamos límite inferior, en este caso es 15, este va a ser mi límite inferior. Mi diferencia 1 va a ser 70 menos 50, este diferencia 1. Diferencia 2 va a ser 70 menos 20. Y la C, que viene a ser el tamaño de amplitud, vendría a ser entre 15 y 19. Entonces yo puedo contar 15, 16, 17, 18, 19. Hay 5 números dentro de este intervalo. Y ahora vamos a sacar los datos para que podamos determinar la moda. Entonces mi límite inferior en este caso es 15. Mi diferencia 1 va a ser 70 menos 50 igual a 20. Mi diferencia 2 es 70 menos 20, que va a ser igual a 50. Luego C, que viene a ser la amplitud, puedo hacer la diferencia entre superior, límite superior, en este caso 19, menos 15, más 1, que va a ser igual a 5. Y luego diferencia 1 más diferencia 2 va a ser igual. Diferencia 1 es 20, diferencia 2 es 50, 20 más 50 es 70. Reemplazamos nuestra fórmula de moda. Límite inferior es 15 más de 1, 20, dividido de 1 más de 2, 70, por C, que viene a ser amplitud, que es 5. Resolvemos primero lo que tenemos, la multiplicación. 15 más, vamos a utilizar nuestra calculadora, acá tenemos 20 dividido 70 igual por 5. Aquí tenemos 1,43 redondeando. Entonces acá tenemos 1,43. Sumando 15 más 1,43 me va a dar 16,43. Vamos a utilizar valor entero, entonces vamos a redondear. Nuestra moda va a ser un valor aproximado a 16. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esta moda? Que quiere decir de que dentro de esta tabla que tenemos acá, ese número 16 viene a ser la edad que se repite con mayor frecuencia.